Hola, bienvenidos todos a este nuevo episodio de nuestro podcast literario. ¿Están listos para descubrir por qué esta historia toca corazones hasta el día de hoy? Acompáñenos. Hoy hablaremos de una obra peruana muy importante que nos muestra el amor desde una mirada andina. Es una historia profunda y conmovedora que nos enseña a ver la realidad de nuestros pueblos originarios con respeto y sensibilidad. Se trata de Guarmacuyay, un cuento escrito por José María Arguedas, quien vivió su infancia en los Andes y supo reflejar en sus historias el mundo indígena. En este episodio conoceremos un poco más sobre la obra de Guarmacuyay, su mensaje profundo y el gran valor cultural que transmite. La obra que analizaremos hoy se titula Guarmacuyay, que en quechua significa amor de niño. Fue escrita por José María Arguedas, un escritor peruano nacido en 1911. José María Arguedas vivió en los Andes y fue criado por indígenas quechuas, lo cual marcó fuertemente su literatura. Este cuento fue publicado por primera vez en 1935 como parte del libro Agua. Su cercanía con la cultura andina le permitió escribir con el corazón y con verdad sobre lo que vivió. En sus historias, Arguedas muestra el sufrimiento del indígena y los problemas sociales que afronta la sierra peruana. No porque él haya investigado o haya hecho un documental acerca de eso, sino porque él conoce y en carne propia pudo experimentar todo eso. ¿Sabías que Guarmacuyay cuenta la historia de Ernesto, un niño mestizo que vive en una hacienda de los Andes? A través de sus ojos, conocemos cómo era la vida en un mundo marcado por las raíces y la desigualdad social. En la historia, el personaje principal está enamorado de Justina, una joven indígena que trabaja con él. Sin embargo, ese amor es imposible, no solo por la diferencia de edades, sino también por las barreras sociales que separaban a ambos. Esto refleja las desigualdades y prejuicios de esa época, que aún podemos ver en algunos lugares hoy en día. Justina está enamorada de Kutu, un joven indígena, lo cual hace que Ernesto se sienta celoso, triste y confundido. A lo largo del cuento que nos van mostrando, podemos observar cómo Ernesto vive en carne propia y ve cómo los indígenas son maltratados por el administrador, que se puede apreciar que es una persona terrible y que quiere causar daño y miedo con tal de tener poder. Todo esto le genera dolor, pero también lo hace madurar. El cuento refleja la tristeza de un amor que no puede ser, pero también nos muestra la madurez de crecer en una sociedad que discrimina. El valor cultural de esta obra es muy grande. Arguedas escribe desde su propia experiencia y utiliza muchas palabras en quechua, lo cual le da autenticidad y una voz única a la historia. Gracias a eso, su obra es considerada un puente entre dos mundos, el andino y el occidental. El cuento nos enseña que el amor puede ser fuerte, incluso en la niñez, pero también nos muestra cómo el racismo y las diferencias sociales pueden separarnos. Es una reflexión sobre el Perú andino y la necesidad de valorar y respetar a los pueblos indígenas. Esta historia nos enseña que los niños sienten de manera profunda y también comprenden la injusticia del mundo adulto. Y así, entre palabras quechuas, sentimientos encontrados y una dura crítica social, Guarmacuyay se convierte en mucho más que un cuento. Es un reflejo del Perú profundo, el amor puro que nace incluso en medio de la injusticia. Por eso, para mí, esta obra no es solo literatura o un cuento común y corriente. Es memoria, es ternura, es dolor y es también esperanza. Porque nos recuerda que
Aunque tenemos y vivamos en mundos totalmente distintos y diferentes, todos tenemos una misma voz. Y esa voz, como alguna vez dijo Arguedas, puede cantar en quechua, puede llorar en castellano, pero siempre encontrará una forma de conectarnos. Esta historia nos anima a seguir explorando la literatura peruana, que está llena de riqueza, emociones y enseñanzas. Cada obra es una ventana para conocer más sobre nuestras raíces y entender mejor nuestra identidad. Especialmente las obras de José María Arguedas. Por eso, Warma Cuyay no solo es un cuento sobre el amor, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestras raíces, la diversidad de nuestro país y los errores que todavía arrastramos como sociedad. Esta obra de José María Arguedas nos muestra un amor imposible, marcado por las diferencias sociales y culturales en el mundo andino. El autor, criado entre quechuas, transmite con autenticidad la realidad de los pueblos indígenas. Su uso del quechua y su mirada profunda le dan un gran valor cultural al relato, invitándonos a reflexionar sobre nuestras raíces y la desigualdad aún presente. Me encantó la obra. La historia es emocionante y los personajes están muy bien desarrollados. La escritura es cautivadora y me mantuvo enganchada hasta el final. Me gustó cómo el autor exploró temas profundos y complejos de la manera accesible y emocional. La narrativa está muy bien detallada y me sentí inmersa en el mundo que el autor creó. Una lectura verdaderamente memorable que recomiendo a todos. Me pareció una historia muy bonita, pero también triste. Muestra cómo se vivía en esa época y cómo el niño sentía un amor puro por Justina. Aunque no fuera correspondido como él quería, es un cuento que me hace pensar en la inocencia y también en la diferencia social. Warma Cuyay es una historia que llega a mezclar el amor con la tristeza de una realidad injusta. Me hizo reflexionar sobre cómo el racismo y las diferencias sociales pueden llegar a afectar incluso los sentimientos más puros y nobles que hay. Aunque es un cuento corto, deja una huella muy profunda. Gracias por escucharnos y hasta pronto.